Movimiento rectilíneo uniforme, comúnmente abreviado como MRU. El movimiento rectilíneo uniforme nos referimos a donde se tiene velocidades o rapidez constante. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Pero a menudo utilizamos indistintamente las palabras rapidez y velocidad. Pero en el estudio de la física, cada una tiene un concepto en particular. Si bien tienen cierta relación, hay algo que las diferencia. En cuanto a rapidez, es una distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. Es una cantidad escalar. Nos referimos con eso que no tiene dirección. En este caso, por ejemplo, podríamos tomar una regla y medir cierta distancia, y eso es una distancia, algo que no tenga una dirección. Y en este caso, la rapidez se calcula con distancia. Es una distancia que se corre en una cantidad de tiempo. Por tanto, su fórmula es rapidez igual a distancia entre tiempo. Esto es lo siguiente. Comúnmente trabajamos con ella en metros sobre segundo. Sin embargo, en algunos ejercicios podríamos encontrarnos con otras situaciones. Por ejemplo, kilómetros por hora, millas por segundo, pies por segundo. Pero lo común será metros por segundo. Ahora, la velocidad. La velocidad se calcula con el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. ¿Y esto qué diferencia tiene? Bueno, en el anterior veíamos simplemente una distancia, algo, un número. En cambio ahora un desplazamiento nos indica una dirección, es una magnitud vectorial, porque un desplazamiento tiene una magnitud y una dirección. Entonces, la velocidad es igual al desplazamiento por unidad de tiempo. Esto es lo siguiente. Y sus unidades más comunes podrían ser metros sobre segundo o kilómetros por hora, pero al igual que en el anterior podrías encontrarte con otras situaciones como millas por hora, pies por segundo u otros ejemplos más. Veamos entonces algunos ejemplos para aplicar lo visto anteriormente. Un niño que corre hacia los juegos en un parque tiene un desplazamiento de 20 metros y lo recorre en 30 segundos. Aquí tenemos nuestros datos, cuánto avanzó y cuánto tiempo tardó en recorrerlo. Entonces, dada nuestra fórmula para calcular la velocidad, vamos a sustituir cada uno de sus valores en ella y nos quedaría la siguiente forma: 20 metros entre 30 segundos, lo cual nos va a dar como resultado 0.66 metros sobre segundo. Con esto ya hemos determinado a qué velocidad corrió dicho niño hacia los juegos. Ahora veamos otro ejercicio para calcular velocidad. Un carro tiene un desplazamiento de 75 kilómetros en 1 hora y media. Por tanto, vemos que para resolver esto y saber cuál es su velocidad, tenemos que utilizar la misma ecuación del ejercicio anterior y nos quedaría de la siguiente manera: 75 kilómetros entre 1 hora y media, 1.5 horas, lo cual al resolverlo nos va a dar como resultado 50 kilómetros sobre horas, que comúnmente lo llegamos a escuchar como 50 kilómetros por hora. Sin embargo, nos podemos encontrar con más situaciones. Por ejemplo, podemos tener una situación donde nos pidan saber cuál es el tiempo que tarda o cuál es el desplazamiento que tuvo algo o algún objeto o alguien. Veamos el siguiente ejemplo. Un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 35 kilómetros sobre horas. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Bueno, en este caso vamos a hacer la conversión de unidades para que podamos utilizarlo. En este caso es la misma ecuación. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Pero aquí necesitamos hacer un despeje para poder dejar sola la letra D de la ecuación, quitando el tiempo que está dividiendo, y vamos a dejarlo del otro lado con la velocidad. Va a pasar de dividir a multiplicar y nos va a quedar desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Entonces ya sabemos cómo lo vamos a resolver. Entonces ya podemos hacer el cálculo. Si notamos, las unidades de medida tienen que estar en el mismo tipo todas. En este caso tenemos la velocidad en metros sobre minutos y el tiempo en minutos. Ya podemos hacerlo. No podríamos hacerlo si tenemos kilómetros por hora y minutos, porque son unidades de medida diferentes. Necesitamos que sean las mismas. En este caso,
ya están iguales, entonces podemos hacer dicha operación. Tendríamos 583.3 metros sobre minutos que a multiplicar a 2 minutos que tardó en recorrer la pendiente. El resultado será 1166.6 metros. Con esto podemos concluir que el ciclista recorre esa distancia, 1166.6 metros en 2 minutos a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué sucede cuando nos piden otro de los datos o variables que tenemos en esa fórmula? Como en el siguiente ejemplo. Un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 120 km sobre hora. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano que se encuentra a 180 kilómetros a esa misma velocidad? Bueno, en este caso es la misma ecuación, velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Aquí el tiempo está junto con el desplazamiento, por lo que necesitamos despejarlo para dejarlo solo, y nos quedaría de la siguiente manera: tiempo es igual a desplazamiento entre velocidad. Ya que sabemos esto, podemos comenzar a trabajar en ello. Vamos a revisar los datos. Tenemos la velocidad, que son 120 km sobre hora, y tenemos el desplazamiento, que va a ser el carro, que es de 180 km. Aquí notamos que las unidades de medida ya son iguales entre ellas, por tanto no necesitamos hacer conversión de unidades. Tenemos nuestro desplazamiento y tenemos nuestra velocidad, ambos en kilómetros, entonces no hay ningún problema. Y procedemos a hacer nuestro ejercicio. Sustituimos en la fórmula 180 kilómetros entre 120 kilómetros sobre horas. Esto nos da como resultado 1.5 horas, lo que es igual a 1 hora y media. Entonces concluimos en que el auto va a tardar 1 hora y media para llegar al pueblo viajando a esa velocidad dada, 120 kilómetros por hora. Para terminar, podemos notar que en este tipo de ejercicios las velocidades no cambian, simplemente tenemos cierta velocidad y con ella trabajamos sin hacer cambios en ella. De eso se trata el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos velocidades constantes o velocidades promedio, que son con las que se trabaja, y ello es el movimiento rectilíneo uniforme. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.